de lectura y escritura, ¿ok? En el caso de la dislexia, ¿sí? ¿Cuáles serían los indicadores? Por ejemplo, lectura lenta, inversión de letras, omisión de palabras en el momento de la lectura. Este tipo de indicadores te puede decir que el niño tiene una dificultad o un trastorno de aprendizaje en el área de la dislexia. Si hablamos de discalculia, estamos hablando de los procesos matemáticos. ¿Okay? Igualito existe la inversión de números, igual existe dificultad para la aritmética, el cual ya cuando inicia el proceso más complejo a la ejecución de actividades matemáticas o de función matemática, es cuando se puede evidenciar realmente un problema de discalculia, ¿okay? Y está vinculado directamente a lo que es la adquisición del proceso matemático, ¿sí? Igualmente son actividades que a nivel concreto que pueden ayudar y contribuir a la identificación y al proceso matemático en sí mismo, para llegar a un proceso más al del pensamiento abstracto, ¿okay? Que es lo que nos permite tener más información con relación a la estructura de la misma. Por ejemplo, hay otra dificultad de aprendizaje, otro trastorno de aprendizaje, que es el no verbal, que está comprometido también en la parte motora. Entonces, a la motora, que podemos trabajar de manera independiente y además vinculada. Cuando existen dificultades en la escritura, posiblemente en lo que es la dislexia, podemos también hacer evaluaciones con relación a este trastorno no verbal, que está vinculado a esa motricidad básica, posiblemente, como por ejemplo enseñarlo a meter una llave, enseñarlo a encajar, que va más allá inclusive de lo que es la motricidad fina como tal, que es la que se necesita para escribir. Entonces, hay otras actividades para disminuir un poco la torpeza escrita, la torpeza motora que se necesita para afinar lo que es la grafía realmente, donde igualmente estamos trabajando lo que es la atención, estamos trabajando otros aspectos vinculados que no solo es la dislexia, no solo es el trastorno como tal. Hay una tendencia que es etiquetar el trastorno de aprendizaje. Ah, no, este niño no sabe escribir, tiene dificultades de aprendizaje. Este niño no sabe leer, tiene dificultades de aprendizaje. Señores, y se lo digo a todos los televidentes, padres, especialistas, docentes, todo sujeto tiene un estilo de aprendizaje. No solamente un estilo, tiene unas particularidades individuales que unos somos más lentos, otros somos más rápidos. Así es. Y eso hay que respetarlo. Si un niño no está en el tiempo indicado para saber leer, hay que identificar otros factores para determinar si tiene un trastorno de aprendizaje, ¿sí? Puede ser vinculante a otros aspectos. Incluso la pandemia. Todo el tiempo que pasaron encerrados. Entonces, no es multifactorial. Entonces, hay que tomar en cuenta la condición individual del sujeto, el ritmo, el estilo de aprendizaje, el ritmo de aprendizaje, las condiciones socioculturales del sujeto, del alumno, del niño, el entorno familiar, el entorno social en que está involucrado el niño, el aspecto situacional, la vida que está llevando ese niño en ese momento específico, que puede generar una dificultad X que no es un trastorno, no llega a ser un trastorno, simplemente es una dificultad que no le permite tener una asociación neuronal específica en ese momento. Entonces, por eso es tan importante la evaluación multidisciplinaria, psicólogo, psicopedagogo, terapista ocupacional, neuropediatra, inclusive, que determine si realmente esto es un trastorno. Y no quedarse con que el niño no sabe leer, el niño no escribe, sin respetar el proceso individual de cada persona. Licenciada, hablando de la pandemia, pues después de estos 2 años de encierro, ¿han aumentado los casos o el número de padres que llevan a consulta a sus niños porque quizás se tardan un poquito más en adaptarse al estilo presencial nuevamente?
Sí, y me parece muy bien, Sí. porque eso es una atención consciente de una realidad. Claro. ¿Sí? Eso es una situación consciente. Si las situaciones están adversas alrededor, se tienen que generar atención al cambio. Definitivamente que sí. Si nosotros lo necesitamos, que somos adultos, imagínate, nosotros tuvimos un proceso de adaptación, nosotros nos tuvimos que encerrar en una casa y fue difícil. Encerrar, hacer teletrabajo y fue muy difícil. Imagínate a un niño que tiene una rutina, que va a la escuela, se para en la mañana, le guste o no le guste, porque hay niños que no le gusta la rutina de escuela y puede ser normal porque le gusta más estar en casa, tiene gustos, que eso también hay que considerarlo. Entonces, a los niños también hay que atenderle este cambio, que no puede ser denominado trastorno del aprendizaje. Simple y llanamente es un cambio que hay que atender. Es un trastorno de aprendizaje, pero no dejó de ser evaluado, no dejó de ser atendido, no dejó de ser considerado para su nueva adaptación. ¿Ok? Hay personas que llegan a la adultez y es allí donde descubren que tuvieron algún trastorno de aprendizaje. Ciertamente. Porque no se hablaba de esto. No se hablaba de esto. Por ejemplo, hay adultos que sí tienen un autismo leve. Hay adultos que mantienen una discalculia y no lo sabían. Y simple y llanamente lo que hicieron fue evitar el proceso matemático. Al evitar el proceso matemático porque no lo podían realizar o porque no lo podían ejecutar, porque no tenían las competencias o no se sentían cómodos realizándolos o tenían alguna situación de burla ante no realizarlo, simplemente omitieron, evitaron esa situación o esa actividad y se fueron por otro camino, pero mantienen el trastorno. Es muy típico en mi época, por ejemplo, nosotros somos de otra generación, es que los que no eran buenos para matemáticas se iban por humanidades. Ahora, no es que sea un trastorno, simple y llanamente podía ser un trastorno, pero no fue atendido. Claro. No fue atendido. ¿Con las herramientas adecuadas pudieron haberse dedicado? Con las herramientas adecuadas, claro que sí, porque los trastornos de aprendizaje son manejables, son curables, pueden ser atendidos y no es un trastorno del neurodesarrollo, es una alteración neuronal. ¿Qué quiere decir? Que hay una dificultad para analizar, para memorizar, para evocar el pensamiento, para evocar la información. ¿Ok? ¿Un ritmo más lento? Puede ser, pero hay una ejecución. Lo que se necesita es atender y trabajar con el niño la mejor manera de cómo procesarlo. ¿Ok? Y aunque el ritmo sea más lento, se pueden lograr los objetivos. Claro que sí, con el tratamiento temprano, oportuno y multidisciplinar. Gracias, licenciada. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Hoy estamos hablando sobre trastornos de aprendizaje con la licenciada Francis Bell, psicóloga y Ok. La primera, que si un niño con dificultades de aprendizaje puede estar en educación especial, mi respuesta es no. Las escuelas de educación especial atienden otro tipo de dificultades o otro tipo de trastorno. Ahora bien, las dificultades de aprendizaje, como la hemos denominado en este momento, que serían alteraciones neuronales, no compite con lo que es el coeficiente intelectual, ¿ok? No estamos hablando de un trastorno del desarrollo intelectual. ¿Ok? Estamos hablando de una dificultad que puede ser superable con la atención debida y oportuna. ¿Ok? Hoy en día las escuelas están obligadas a atender este tipo de trastornos de aprendizaje, inclusive tener dentro del aula jóvenes con alguna discapacidad, ya sea intelectual, física, cualquier dificultad o cualquier trastorno del desarrollo específico. Entonces, puede estar en una escuela regular, sin embargo, necesita una atención especializada. Eso es otra cosa. La atención especializada implica atender de manera aislada el trastorno y también documentar y que el colegio sepa
cuáles son las dificultades del niño y realizar de algún modo planificación multinivel, actividades adaptadas a lo que es la especificidad del niño, porque la escuela debe tener las herramientas y está obligada a atender las necesidades de aprendizaje de los niños. La otra pregunta que ella hizo fue cómo podemos manejar el bullying entre compañeros y la exclusión de los profesores por no tener las mismas habilidades que los demás niños. Si me preguntas en la parte personal, lo primero es denunciarlo. En lo personal, el bullying es denunciable. Y como miembro del equipo multidisciplinario de la LOBNA, digo con propiedad que el bullying puede ser denunciado y a la vez tiene sus consecuencias legales con relación a los niños, a los adultos, ya sean maestros u otro tipo de persona que esté vinculado con el niño y pueda ejercer alguna presión que altere su estabilidad emocional y que le impacte directamente en su rendimiento. Entonces, trabajar con bullying es denunciable, o sea, que exista bullying en el aula, los padres necesitan estar atentos de la situación que bordea la dificultad del niño, por eso es que es tan importante que los padres se apropien de lo que es la educación del niño. Es muy importante que la educación aquí y en todas partes del mundo debe ser no solo la enseñanza, sino que funcione como un proceso de mediación, la mediación del aprendizaje, es decir, que intervengan todos los agentes interventores para mediar el aprendizaje del niño, ¿ok? No es enseñar, es mediar su proceso. Gracias, licenciada, por acompañarnos este lunes. Por favor, ¿dónde podemos encontrarla? Mira, me pueden encontrar en AT Kids. Nosotros nos encontramos en el Centro